Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la segunda lección del segundo trimestre de este año. Esta lección promete sumergirnos en el propósito por el cual el apóstol Pedro escribió estas cartas llamadas o mencionadas por nosotros como, decimos epístolas. Es la manera de referirse a lo que es una carta. Esta semana vamos a estudiar, esta semana vamos a descubrir, esta semana vamos a aprender de manera muy profusa el propósito, el porqué de estas cartas. De hecho, el tema de esta semana es una herencia incorruptible. La segunda lección de este trimestre. En esta semana usted y yo vamos a descubrir temas de mucha importancia. Vamos a comprender cuál es el carácter de Dios. Cómo se demuestra ese carácter de Dios. Cómo usted y yo recibimos la bendición del cielo al recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. De hecho, vamos a comprender un poco más acerca del Espíritu de Dios y cómo en medio de las tribulaciones usted y yo podemos tener fe, confianza, seguridad y alcanzar la victoria mediante el poder del Espíritu Santo. De tal manera que esta semana va a ser una semana de bendición. Los temas que vamos a estar estudiando son: ¿qué quiso decir el apóstol Pedro cuando se refirió a los expatriados? ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con este tema? Es más, ¿quiénes son esos elegidos llamados fieles? ¿Son acaso los que algunos mencionan como los simbólicos 144,000? ¿Cuáles son estos fieles elegidos? Usted va a estar descubriendo todo eso esta semana. Además, al estudiar la lección, va a comprender cuál es el mensaje central de Pedro con estas cartas. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Qué quería él transmitir a la iglesia en ese entonces? Y digo más, él nos enseña cómo vivir una vida para alcanzar la salvación. De tal manera que esta semana va a ser una lección de colección que nos va a dar una tremenda bendición. Y para finalizar, vamos a conocer y disfrutar qué mensaje o qué consejo dio Pedro de lo que significa ser un cristiano o un hijo de Dios. Por esta razón, amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Pedro en el capítulo 1, el versículo número 22. Pero antes de estudiar o entrar en el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor allí donde tú estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a ti confiadamente. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha de pecado, de maldad, que pueda existir en nuestro corazón en esta hora al estudiar tu palabra. Te pedimos que nos limpies con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado, que nos purifiques y nos habilites por medio de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y ponerla por obra. Te lo rogamos y agradecemos en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es uno de los propósitos por el cual el apóstol Pedro escribió a la iglesia allá en la edad temprana. Lo que él está diciendo claramente aquí dice que el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados es para purificar nuestro corazón en la obediencia a la verdad de Dios. Pero también dice que mediante el Espíritu nosotros podamos manifestar, demostrar un amor no fingido de manera entrañable, en otras palabras, que sea profundo, con un corazón puro, con un corazón limpio. En otras palabras, amar de manera natural, desinteresada, sin nada que lleve alguna mancha nuestra, podemos decir, nuestra demostración de amor. En esta semana estaremos estudiando, como ya dije, parte de lo que es el carácter de Dios, cómo Dios envió a su Espíritu, envió al Hijo, que es a Jesucristo, y por medio de su Espíritu Santo, Dios hizo o llevó a cabo el plan de la salvación. Además de esto, en la vida cristiana encontramos problemas, dificultades, tribulaciones. Algunas veces podemos enfrentar desánimos. ¿Y saben qué? Solamente enfrentando esos obstáculos, superándolos, podemos tener victoria. De tal manera que el propósito de esta carta es animarlos, hacer crecer la fe para obtener victoria. Pero dice algo más también. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, como lo es lo que dice en la introducción de la lección de esta semana. Dice aquí, cuando estudiamos la Biblia, especialmente al enfocarnos en un libro en particular, necesitamos hacernos unas preguntas para comprender de qué se trata el tema. Algunas preguntas deben ser respondidas de la mejor manera posible. Por ejemplo, primero, sería bueno saber cuál es el público a quien la carta está dirigida, quién es el receptor del mensaje. De igual manera, es importante saber, entender cuál es el mensaje que motivó al escritor de la carta al enviarle a ese público. ¿Cuál fue el motivo preciso por el cual este escritor escribió? ¿Cuál era el problema? Si había algún problema. Y cómo esta carta le da solución a ese problema. Aquí el autor deseaba abordar qué es lo que quería decir. Por ejemplo, cuando se le envió la carta a los Gálatas, había muchos errores teológicos en cuanto a la salvación o acerca de la salvación y la ley. Entonces fue necesaria esa carta al escribírsela y enviarse a los Gálatas. De tal manera que estas cartas tienen el propósito de transmitir un mensaje, tienen el propósito de aclarar a la audiencia o a los receptores cuál era el propósito por el cual se les estaba escribiendo para que resolvieran de alguna manera un problema. ¿Quiénes eran esos destinatarios? Es muy importante. Aquí nos dice, en otras palabras, al leer las epístolas de Pedro, sería bueno conocer lo mejor posible el contexto histórico de estas cartas. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando históricamente en ese ambiente para que el apóstol se motivase a escribir esta carta y mandar un mensaje como este? Una herencia incorruptible. De tal manera que aquí vamos a descubrir, a comprender qué mensaje podemos nosotros obtener de estas cartas para nuestros días, comprendiendo el contexto, la audiencia, el mensaje, la carta que fue enviada para esta iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es a los expatriados. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos dice la lección.